Hola, hoy vamos a seguir trabajando en el tema que estábamos, que era morteros y hormigones, y vamos a ver específicamente la dosificación, o sea, cómo se arman las mezclas para poder hacerlas en obra. Repasando un poquito, tenemos que recordar que un mortero se componía de tres ingredientes básicos: uno era el aglomerante, otro era el agregado o el árido y el agua. Dijimos que el aglomerante era el cemento, la cal o el yeso, el árido era la arena, el polvo de ladrillo, en el caso de los morteros, sino para los hormigones era la piedra, y el agua era lo que necesitábamos para disparar la reacción química. Recordemos también que en el caso de que no sea mortero y que sea un hormigón, era similar. Teníamos un aglomerante, teníamos el agregado que en vez de ser uno solo eran dos, el agregado grueso y el agregado fino, y el agua tenía la misma función. Recordemos ahora con qué criterios usaban los aglomerantes. Usábamos cementos cuando necesitábamos resistencia. Recuerden que el ejemplo que habíamos trabajado era una estructura de hormigón armado, en la cual el cemento es el aglomerante que une la piedra con la arena y forma una estructura muy resistente. A su vez también tenemos otro aglomerante que es la cal hidráulica. La característica principal era que no necesitaba del aire para fraguar, y vamos a usarlo en estructuras, en morteros mejor dicho, que no son tan resistentes, o en hormigones pobres. Un ejemplo habíamos hablado era para hacer una mezcla para levantar una pared, o para hacer un hormigón pobre para un contrapiso. Como sirve de relleno no necesitamos tanta resistencia. El otro aglomerante junto con la cal hidráulica era la cal aérea, que como característica principal es que necesitaba sí o sí del aire, mejor dicho, para fraguar. Entonces eso nos condicionaba a que la mezcla tenía que tener un espesor muy finito para que el aire llegue a todas partes, y se usa específicamente para morteros que contengan contacto con el aire, o sea, para revoques. Dijimos que lo que caracterizaba a la cal aérea era que tiene una terminación muy fina, muy lisa, con lo cual se usa generalmente para revoques finos. Por último tenemos el yeso, que era el aglomerante que usábamos únicamente cuando necesitábamos una terminación muy lisa. La característica principal era que fraguaba muy rápido y que su mezcla no es para nada resistente, y se usa, como dije recién, para revoques finos de yeso o enlucidos. Entonces ahora vamos a comenzar, vamos a ver. Primero vamos a empezar con los morteros. Vamos a llamar dosificación básica a la fórmula de la cual se parte para diseñar otras mezclas. O sea, la fórmula básica, la fórmula principal de la cual yo puedo ir modificando algunos componentes y obteniendo otras mezclas. La fórmula básica entonces va a tener un aglomerante, un agregado y agua. Entonces, como aglomerante para la fórmula básica de un mortero, que lo vamos a llamar concreto, que es el mortero básico, vamos a usar el cemento. Entonces, vamos a usar una parte de cemento. Acá siempre ponemos la dosificación, la dibujamos como si fueran baldes, con lo cual lo que se indica es una dosificación por volumen, con lo cual yo puedo poner un balde, un camión, una carretilla, siempre usando la misma medida. Entonces ponemos una parte de cemento, de agregado fino, en este caso porque es un mortero, ponemos 3 partes, y de agua la cantidad necesaria. Entonces vamos a lograr una fórmula que se va a llamar fórmula 1,3, en la cual el 1 indica el aglomerante, el 3 indica 3 partes de áridos, y esto va a ser la fórmula básica porque va a tener la relación óptima entre el aglomerante y árido para que forme una mezcla bien resistente. Esa mezcla, ese mortero, se va a llamar entonces concreto.
¿Para qué sirve el concreto? El concreto lo vamos a usar específicamente para amurar, por ejemplo, una carpintería, unirla a un muro, unir también, no sé, una reja. Y esta mezcla también va a tener la característica de al tener cemento, va a ser muy impermeable, con lo cual en algunos casos se va a poder usar para proteger del agua algún muro, y también va a tener la característica de que es una mezcla bastante lisa, con lo cual también se va a poder usar en algunos casos para revocar algún caso específico. Entonces tenemos que la dosificación básica de un mortero es lo que se llama en obra un 1-3, una parte de aglomerante, en este caso cemento, y 3 partes de áridos, en este caso arena. Esta mezcla se la llama dosificación básica, o sea el 1-3, porque justamente a partir de la modificación de los componentes voy a poder yo hacer otras mezclas y poder fabricar mezclas con otras características. Ahora vamos a ver cuál es la dosificación básica de un hormigón. Recordemos que el hormigón tenía no solamente un árido grueso, sino también, un árido fino, sino un árido grueso. La fórmula básica entonces sirve para diseñar otros hormigones. Es una fórmula a partir de la cual se parte para hacer otros hormigones. Tenemos entonces algo similar a la dosificación básica de los morteros. Tenemos un aglomerante, que en este caso es cemento. Tenemos un agregado fino, que es arena. Y un agregado grueso, que es piedra. El agua también se usa en cantidad necesaria, pero en este caso lo que vamos a hacer es poner una parte de cemento, una parte de aglomerante, 3 partes de árido o de agregado fino y 3 partes de agregado grueso. Esta mezcla es igual que la dosificación básica de los morteros y va a tener la fórmula básica, o sea, quiere decir la relación óptima entre agregados y aglomerantes para formar una mezcla resistente y se va a llamar hormigón resistente. La fórmula entonces va a ser 1-3-3, donde tenemos una parte de aglomerante, 3 partes de agregado fino y 3 partes de agregado grueso. Repetimos, se llama entonces dosificación básica porque indica la relación óptima entre el aglomerante y el árido. Ahora vamos a ver entonces modificaciones de esas fórmulas. En el caso de hormigón vamos a dar un ejemplo, que es lo que se llama hormigón de cascotes. ¿Para qué sirve el hormigón de cascotes? El hormigón de cascotes en general sirve únicamente para relleno, no sirve para estructuras. Ahora vamos a ver por qué. El objetivo de este hormigón es generalmente hacer mezclas que sirvan para contrapisos y para cimientos, donde no se necesita cimientos de relleno, donde no se necesita resistencia. Entonces vamos a partir, teníamos un aglomerante, teníamos un agregado, un árido fino y un agregado o árido grueso. Entonces vamos a usar, en este caso, la cal hidráulica como aglomerante, pero también el cemento. Y en este caso vamos a llamar a un aglomerante el aglomerante principal, que es la cal hidráulica, y al otro aglomerante, que es el cemento, como es el aglomerante de refuerzo. Recordemos que la cal hidráulica no era tan resistente como el cemento. Y lo que necesitamos hacer es una mezcla, un hormigón mejor dicho, que si bien no tiene que tener tanta resistencia, alguna resistencia debe tener como para poder soportar, por ejemplo, algún peso mínimo en el caso de un contrapiso. Entonces, vamos a usar cal hidráulica porque no necesitamos tanta resistencia, pero vamos a reforzarla con un poco de cemento. Vamos a usar entonces, recordemos que la fórmula básica era 1 de aglomerante, vamos a seguir respetando la fórmula básica donde el aglomerante principal tiene una parte, pero vamos a agregar un cuarto de refuerzo de cemento, como para hacer un poquito más resistente ese aglomerante. Recordemos que la fórmula básica decía que de agregado fino teníamos 3 partes, nosotros vamos a poner 4, ¿por qué? Porque vamos a necesitar que esta mezcla tenga mayor volumen. Y como tampoco necesitamos tanta resistencia, podemos aumentar un poco la cantidad de agregados. Entonces ponemos 4 partes de agregado fino. Y acá viene el cambio principal. En el caso del agregado grueso,
Recordemos que en la fórmula básica del hormigón pedía tres partes. Nosotros vamos a duplicar eso y vamos a poner 6. ¿Por qué? Porque es un hormigón de relleno. Y en vez de poner piedra vamos a poner cascote, que se llama cascote de demolición, que son restos de obra, por ejemplo, pedazos de ladrillos que se consiguen en la obra. Entonces, la fórmula reformada no va a ser 1, 3, 3, sino que va a ser un cuarto, donde un cuarto siempre se indica primero porque es el refuerzo, 1 es el aglomerante principal, 4 es el agregado fino y 6 es el agregado grueso. De esta forma lo que hicimos fue ir modificando punto por punto en base a lo que nosotros necesitamos, que es justamente hacer un hormigón de cascote que sirva para relleno. Recordemos que siempre en el momento de diseñar una mezcla y de ver una dosificación necesitamos encontrar el punto de economizar los recursos. Podríamos haber hecho esta mezcla como 1, 3, 3, pero hubiéramos obtenido un volumen mucho más chico, hubiéramos gastado mucho más dinero en el cemento, que es más caro que la cal hidráulica. En este caso, la cal hidráulica está reemplazando el cemento como un factor más económico, ya que no necesitamos tanta resistencia, y estamos incorporando el cascote de demolición en un volumen importante para generar relleno y poder justamente usar más material con menor costo. Por último vamos a ver cómo se modifica un mortero. En este caso vamos a ver un mortero que se llama un mortero de cal reforzada. ¿Para qué sirve un mortero de cal reforzada? Vamos a usar cal hidráulica y este mortero, ahora vamos a ver por qué, este mortero va a servir para unir o pegar ladrillos comunes y huecos de muros y de tabiques. O sea, para levantar paredes. Como aglomerante vamos a usar de nuevo, vamos a usar 2 aglomerantes. La cal como el aglomerante principal y el cemento como refuerzo. Ahora, ¿por qué hace falta un refuerzo? Dijimos que lo usábamos para unir ladrillos de muros y tabiques. Necesitamos, de nuevo, una mezcla que no sea tan resistente como el concreto, que tenía únicamente cemento, pero que tampoco sea tan poco resistente. Entonces vamos a poner la cal hidráulica como aglomerante principal y un refuerzo de cemento para poder lograr mayor resistencia. Y vamos a usar, recuerden que la fórmula básica era un 1-3, donde una parte de aglomerante y 3 partes de árido. Vamos a respetar la cantidad de áridos porque necesitamos una mezcla que no pierda resistencia. Yo podría poner, por ejemplo, de áridos 4 o 5, pero eso va a hacer que la mezcla quede menos resistente. Entonces, para hacer una mezcla, un mortero de cal reforzada, va a quedar una fórmula que va a ser medio, que es el aglomerante de refuerzo, 1, que es el aglomerante principal, que es la cal hidráulica, y 3, que es el árido, en este caso, la arena. Con esto vamos a terminar. Hay más mezclas de las cuales yo puedo llegar a obtener para diferentes usos, pero lo importante es que empecemos a entender que a partir de una mezcla básica, una dosificación básica, tanto de un mortero como de un hormigón, yo puedo ir modificando justamente cada componente y logrando morteros y hormigones específicos para el uso que necesito.